Paz a vosotros, hermanos. En esta ocasión compartiendo el audio para la predicación matutina del sábado 14 de octubre del año 2023, que lleva por título Servid a Jehová con alegría. El objetivo a cumplir es reafirmar que nuestro servicio a Dios tiene que llevarse a cabo no solo cuando tenemos paz y alegría, sino también en momentos de lucha, prueba y dolor. La cita base se ubica en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 41, que refiere: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hay un himno que entona el grupo Salem en Telles Hidalgo, que se titula Un dulce canto en tu ser, y en el coro hace referencia que cuando estamos en paz, en tranquilidad, en bendición, cantamos con alegría, pero en el dolor es mejor cantar. Y aunque parezca contradictoria esta frase, es necesario que comprendamos que servir a Dios no solo es cuando tenemos bendición y alegría. Servir a Dios requiere que lo hagamos en todo instante, en todo momento. Por ello cobran valía las palabras del justo Job cuando refiere en el capítulo 2, verso 10, ¿también recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En este aspecto, debemos meditar que cuando gozamos de salud, de prosperidad, de bonanza, con gusto servimos a Dios. Algunos hasta se desprenden de recursos en beneficios de la iglesia, en apoyo a los hermanos, donan bienes y servicios, lo cual es loable. Pero cuando atravesamos por situaciones difíciles, de prueba, de lucha, entonces, lejos de servir a Dios, también con alegría, tenemos este comportamiento: cuestionamos, inquirimos, culpamos, responsabilizamos a los demás de nuestra condición. Y es que no sabemos equilibrar las emociones y pensamientos, pues si realmente fuésemos espirituales, tendríamos el pensamiento de Job por un razonamiento deductivo muy simple. Medite y meditemos todos. ¿De quién dependemos? ¿Quién tiene el control sobre nuestra vida? Y la respuesta es Dios, indudablemente. Entonces debemos asimilar las palabras escritas por el profeta Isaías en su capítulo 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces, o tu obra no tiene manos? No tenemos facultad para cuestionar cuando Dios decide o permite que pasemos por momentos difíciles. También debemos distinguir cuando pasamos por momentos difíciles, cuando es voluntad de Dios o cuando somos sometidos a aspectos adversos por nuestras faltas o nuestros pecados delante de Dios. Y cuando es la primera opción, Él nos fortalece con la diestra de su justicia. Él se constituye en escudo. Y lo referido en el versículo base de este tema, donde afirma que los discípulos salieron con gran gozo después de celebrar el concilio en Jerusalén por padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un aspecto es padecer por hacer la voluntad de Dios, y otra cosa muy distinta es cuando padecemos por no cumplir con las cosas que Dios nos manda. Y es ahí cuando se requiere meditar, analizar, comprender lo que hemos hecho mal o lo que hemos dejado de hacer. Pero bueno, eso sería objeto de otro tema distinto. En este momento debemos centrar nuestra atención en servir a Jehová en los momentos de prueba y lucha, por cumplir con su voluntad, por permanecer firmes en el camino que lleva a la vida. Otro ejemplo que es conveniente considerar es el que se registra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, de los versículos 16 al 27, donde nos ilustra que el apóstol Pablo echa fuera un espíritu pitónico que posaba en una muchacha, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Pero incomodando a Pablo de esta actitud ya por varios días, decidió increpar al espíritu pitónico
y ordenarle que saliera de aquella muchacha. Al ver sus amos que se diluía la esperanza de su ganancia, trajeron a Pablo y a Silas ante el magistrado, acusándole de alborotar a la ciudad de Filipos, además de predicar ritos, los cuales como ciudadanos romanos no les era lícito realizar, y azotándolos con varas, los metieron a la cárcel. La parte medular de esta narrativa es cuando, estando en la cárcel, en consecuencia de predicar el evangelio y de expulsar a un espíritu pitónico, les azotaron y apretaron los pies con el cepo. Lo realmente loable, que en esa condición de padecimiento por causa del evangelio de Jesucristo, Pablo y Silas a medianoche oraban y cantaban himnos, y los que estaban presos los oían. Este fragmento de la lectura bíblica es de gran enseñanza, pues se padece por hacer el bien, y en esa circunstancia de padecimiento no se amilanó ni Pablo ni Silas, ni retrocedieron, ni mucho menos desistieron de proclamar las buenas nuevas de salvación. Aún en medio de la adversidad, de momentos de reprensión, aún en la cárcel daban testimonio que eran fieles seguidores de Jesús en los momentos difíciles, de manera tal que el carcelero, al ver la manifestación de Dios, preguntó la manera de cómo ser salvo. Eso es verdadera convicción de servicio en Pablo y Silas. Esa acción y actitud para nosotros da testimonio para mostrarnos que en los momentos difíciles no se reniegue, no se cuestione, no se busquen culpables, ni mucho menos justificarse, sino que es momento de actuar, de proclamar, de servir a Dios con alegría. Si en algún momento usted padece por el Evangelio, por hacer el bien, no reniegue, no retroceda, no se amilane. Es necesario continuar adelante firme, fortalecido, y consideremos que ante las adversidades Dios no nos desampara, no nos deja, sino que nos fortalece con la diestra de su justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. También al recordar y leer la proeza de Eliseo, registrada en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, en los versículos 8 al 18, cuando fue cercado por el ejército del rey de Siria, el propósito era llevarlo a Siria y muy probablemente poder esgrimir cómo hacía semejante proeza, de saber y conocer con precisión los movimientos del ejército enemigo. Ante estos hechos, conocemos el relato bíblico, y fue Giezi quien se percata de la presencia del ejército enemigo y da aviso al profeta Eliseo, y preguntando, ¿qué haremos? Es aquí, hermanos, donde debemos tomar ejemplo, que ante la adversidad no se amilane, no se acobarde, ni mengue nuestra fe. No se confíe en sus propias fuerzas, ni en su destreza o conocimiento, sino amparémonos en la voluntad de Dios. Demos la honra y la gloria debidas. Y así fue como reaccionó Eliseo, dando plena confianza a Giezi de que eran más los que los protegían al varón de Dios que los miembros del ejército sirio. Si en algún momento usted se encuentra en una condición de adversidad, no piense que está solo o que no podrá contra esa circunstancia difícil, sino que es el momento propicio para afianzar nuestra fe y confianza en el que todo lo puede, en quien no existe cosa imposible de realizar o ejecutar. Tengamos plena certeza, plena confianza de las palabras escritas por el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses capítulo 4 versículo 13, que refiere: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una frase importante que debemos tener presente en todo instante y recordar, sobre todo en los momentos de prueba en los que nos sentimos desfallecer o que la circunstancia por la que atravesamos sea realmente adversa, es la que refiere el salmista David en el Salmo 100, en su verso primero y segundo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría y venid ante su acatamiento, es decir, ante su presencia, con regocijo. La frase servid a Jehová con alegría no se encuadra en que solo podamos servir
cuando hay prosperidad, cuando hay bonanza o abundancia, sino que también en los momentos difíciles, para que podamos afianzar nuestra fe de que Dios, que es Dios, quien no nos desampara ni nos deja, sino que nos fortalece con la diestra de su justicia. Esa convicción debe estar presente en nosotros. Meditemos que cuando Job, después de vivir la abundancia, y quizás pudiéramos decir en la opulencia, fue disminuido en sus bienes, y sobre todo el que sus 10 hijos murieran. Esta era una situación que muy pocos pudiéramos soportar hoy en día, pero este varón de Dios nos enseña algo simple pero profundo. Cuando nacemos, nada traemos a este mundo, y sin duda, nada llevaremos cuando seamos llamados para descender al sepulcro. Esa firmeza de pensamiento lo llevó a afirmar: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Es decir, no debemos tener nuestra confianza en los bienes que poseemos, ni finquemos nuestra seguridad espiritual en los bienes materiales. Recordemos lo que dice la Escritura y afirma categóricamente el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste o no es afianzada en los bienes que posee. Por ello es que Job nos ilustra y enseña que somos hijos de Dios en cualquier circunstancia. Y si somos hijos de Dios en todo momento, también le debemos la honra y la gloria en cualquier circunstancia que vivamos o padezcamos. Eso es algo hermoso de Job que debemos emular, que debemos imitar, que nos deja como ejemplo de vida, y evitemos dejar de pertenecer a Dios, que no nos desliguemos de la cercanía que tengamos con nuestro Creador y quien es sustentador de todas las cosas, aún en los momentos difíciles de la vida misma. No todo en la vida es alegría o felicidad, sino que hay instantes y momentos de lucha, de dolor, de tristeza, instantes vividos que nos da mucho trabajo levantarnos para continuar firmes, sin titubear en esta lucha diaria. Pero no desfallezcamos, ni retrocedamos, alabemos a Dios en todo momento. Traigamos a la memoria lo que afirma enfáticamente la primera epístola a los tesalonicenses en su capítulo 5, versículo 18, donde refiere: dad gracias a Dios en todo. Es decir, reconozcamos a Dios, alabémosle en cualquier momento y circunstancia, no solo cuando haya salud, prosperidad, sino en la adversidad, tristeza, dolor, angustia, enfermedad. Reconozcamos que estamos en las manos de Dios y Él será quien nos dé la solución a nuestras penas, a nuestras luchas, aquellos aspectos que en ocasiones nos amilanan. En el versículo 22 del capítulo 1 de Job nos da una gran lección de vida al afirmar: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dicho en otras palabras, Job no culpó ni reprochó a Dios por lo sucedido en su vida y haber sido despojado de lo que tenía en abundancia. Ante esta acción, Job continúa alabando el nombre de Dios. Cuando refirió: sea el nombre de Jehová bendito, en esta frase hay alabanzas. En estas palabras hay fortaleza de espíritu, hay verdadera convicción que no solo somos hijos de Dios cuando hay abundancia o prosperidad o beneplácito, sino que somos hijos de Dios en todo momento, en la bonanza y en la adversidad, en la prosperidad y en la escasez, en la alegría y en los momentos difíciles. Por ello es que cobra importancia el objetivo de este tema el día de hoy, amados hermanos, reafirmando que nuestro servicio a Dios tiene que llevarse a cabo no solo cuando tenemos paz y alegría, sino también en momentos de lucha, de prueba y de dolor. Hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes y otorgue la sabiduría para poder esgrimir la palabra de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos.